Hola, bienvenidos a Top Performers con Andrés Pérez, tu programa semanal donde vas a encontrar ideas, estrategias, inspiración para mejorar tu desempeño. Hoy tenemos a un invitado de lujo porque es la persona más joven que ha ascendido el Everest. Lo hizo a sus 19 años y además lleva el mejor promedio de calificaciones en la universidad donde está en toda su generación en Inglaterra. Así que es un muy buen estudiante. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, no, pues muchas gracias a ti por invitarme. Un gusto estar aquí. Perfecto. Y déjenme decirles que Andrés es mi hijo y lo invité porque voy a estar invitando a jovenazos, centennials sobre todo, que tienen mucho que aportar a cualquier persona de cualquier generación. Así que es un privilegio para mí ser su papá porque tiene ese récord que debo precisar que también un amigo, Juan Diego Martínez, a sus 19 años, también ascendió el Everest por primera vez a nivel Latinoamérica. Así que empecemos, Andrés, si te parece, con que nos platiques cómo fue que empezaste a conectarte con la montaña. Pues mi conexión con las montañas surgió desde muy chiquito. Surgió desde que tú me llevaste al Xitle. Tenía yo como 4 años que tuvimos una experiencia familiar en el Xitle, pero fue mi primera vez que me sentí en la montaña y me encantó, ¿no? Y entonces te empecé a decir, llévame a otra, llévame a otra, llévame a otra, y poco a poco me fui involucrando más en lo que es la escalada de montaña hasta que se volvió una pasión ya incontrolable. Muy bien. ¿Y cuál fue tu primera gran montaña que te dejó huella y qué aprendiste de esa experiencia, Andrés? Mi primer ascenso de alta montaña yo lo considero el Iztaccíhuatl porque es una montaña que ya cuenta con glaciares, ya tiene nieve, es una expedición de más de un día. Esta montaña yo la subí a los 12 años y fue algo que realmente me marcó, porque durante toda mi vida previo a eso, yo siempre veía el Iztaccíhuatl rozando el cielo desde el Valle de México y soñaba que esa era una gran montaña ya, ¿no? Veía el glaciar y escuchaba historias y para mí esa ya era una gran montaña. Así que a los 12 años fuimos y por más que sí me costó mucho trabajo, había mucho frío, habían muchas incomodidades, no pude dormir esa noche, yo me acuerdo. eh, el- la emoción que yo llevaba al Iztaccíhuatl por mucho era mucho más poderoso que todas esas incomodidades. Y en ningún momento me puse a pensar, uy, esto está feo. Al revés, fue de que uy, me sentí súper aguerrido, aquí estoy en la gran montaña ahora sí. Y, y estaba muy emocionado. Y cuando lo logré, ya que era una meta que pues, ya la llevaba soñando mucho tiempo, fue un parteaguas a mi vida porque fue un sentimiento de que yo puedo lograr todo lo que me proponga. Oye, y déjenme platicarles que en aquella ocasión Andrés tenía, como él bien lo dice, 12 años, entonces toda mi gente, amigos, familia, su mamá decía, no lo lleve, está chiquitito, no van a aguantar sus pulmones. Y entonces hicimos una gran preparación, sobre todo el gran problema o reto sería la aclimatación, así que dormimos antes de subir el Ista en el Atzomoni, que es un albergue, un refugio que está ahí al inicio de la montaña, para aclimatarnos, que está casi a 4.000 metros. Después dormimos a 4.700 más o menos en una tienda de campaña a la mitad del ascenso. Y esa noche yo estaba muy cuidadoso de ver la respiración de Andrés para que no fuera a afectarse y tener que bajar si es que no se aclimataba. Y cuando lo levanto a las 4 de la mañana para ascender, me ve y me dice, papá, hoy es el gran día, hoy vamos a hacer cima. Y a mí me impresionó mucho esa actitud ganadora, digamos, y ahí me di cuenta que iniciaba una gran carrera este hombre en el mundo alpino. Y platícame, ¿en qué momento sentiste o pensaste en ascender el Everest? ¿Cuándo inició esa idea? Pues el sueño de subir el Everest, como es la montaña más alta del mundo, estuvo en mí desde muy chiquito, pero la primera vez que realmente fue un sueño que yo dije, lo voy a cristalizar, realmente sí lo voy a subir,
fue después de ascender el Mont Blanc. El Mont Blanc es la montaña más alta de Europa Occidental. Está situada en el corazón de los Alpes y fue la primera vez que yo experimentaba un escenario alpino rodeado de glaciares y nieves con montañas, lleno de montañas. Y estuve también muy satisfecho con el desempeño que tuvimos, tú y yo. Lo logramos, la verdad es que muy bien y con mucha fuerza. Así que al bajar estábamos extasiados y dijimos, ¿sabes qué? Sí podemos subir el Everest, sí lo vamos a subir. Tenemos que desarrollar algunas capacidades, necesitamos entrenar, pero lo vamos a lograr. Así que hicimos un plan de 4 años para que yo a mis 19 años lográramos subir el Everest. Así es. Y a ver, yo sé que la expedición al Everest te puedes tardar semanas en platicar todas las anécdotas, pero para ti, así de manera resumida, ¿qué fue de lo más relevante de esa expedición? Pues una de las cosas que más me ha dejado el Everest ha sido entender realmente el poder que tiene la mente. Y sobre todo, el poder que tiene el tener tu propósito presente, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y esto lo aprendí en esta historia. Cuando estábamos en el día de cumbre, a 8,000 metros de altura, ya llevábamos 2 meses casi de expedición, llevábamos 2 días sin dormir, estábamos a menos 45 grados Celsius, estaba yo exhausto, estábamos usando máscaras de oxígeno suplementario, pero estas mismas máscaras de oxígeno te secan muchísimo la garganta. Entonces también yo estaba deshidratadísimo y muy sediento, ¿no? Y cuando estábamos subiendo ya necesitaba un descanso, porque daba un paso y tenía que descansar. Entonces, pero no hay tantos lugares para descansar. Hasta que llegamos al famoso balcón en el Everest, que está a 8,400 metros. Ahí es el primer lugar que puedes descansar. Y cuando estábamos descansando, saco mi termo de agua para tomar agua, lo trato de abrir y está congelado. Puedo escuchar, está congelado el termo, puedo escuchar el agua adentro, líquida, pero el termo en sí estaba congelado, no lo podía abrir. Y el tuyo también estaba congelado. El único que no estaba congelado era el de nuestro Sherpa Pasang, pero él se tomó su agua, te repartió a ti, repartió al otro Sherpa Sangbu y a mí ya no me tocó agua. Entonces yo tenía, imagínense, el cansancio más la deshidratación y no había tomado agua ya en 8 horas y dije, hasta aquí llegué. Fue la primera vez que en toda mi vida en una montaña, que a menos de que haya sido por situaciones climatológicas, que yo haya dicho, hasta aquí llegué, me tengo que regresar. Pero en eso empezó el amanecer y ese amanecer ha sido lo más bonito que yo he visto en mi vida por mucho. Imagínense todas las grandes montañas del mundo abajo de ti, todas pintadas de color naranja fosforescente. Y en ese momento yo me quedé sin palabras. Y volteé para arriba y se veía lo que me quedaba de la subida al Everest. Y ahí, ese mismo amanecer me recordó el por qué yo estaba ahí. Se me había olvidado en mi desesperación, ya se me había olvidado la razón por la que lo hacía, las vistas tan bellas y el sueño de toda una vida que yo traía, ¿no? Y entonces inmediatamente la motivación me regresó, la sed de la nada se me quitó y marché hacia la cima. Y esto se me ha hecho una experiencia muy importante en mi vida porque me recuerda el poder de la mente. Yo no estaba realmente muriéndome de cansancio, sino todo eso era mental, ¿no? Entonces ahora, en mi día a día, si en algún momento yo me siento que ya no puedo cerrar los ojos y recordar ese momento, recordar ese sentimiento de cómo me regresa un sentimiento de propósito, un sentimiento de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, y asimismo recuerdo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en ese momento y puedo seguir adelante. Y eso ha sido algo que me ha ayudado mucho, sobre todo en mi carrera ahora de estudios. Muy bien. Y recuérdame de esa gran experiencia de que
salvaste a una mujer de la India que se estaba muriendo, porque yo de lo que he leído, de lo que conozco de anécdotas, es de las más impresionantes ocasiones en las que una persona a otra le ha salvado la vida. Así que cuéntanos, por favor. Pues sí, en el descenso de la cumbre del Everest, yo estaba bajando solo, estaba un poco más adelante que tú. Tú estabas con Pasang, tu Sherpa, y mi Sherpa Sangbu ya estaba abajo en el campamento 3. Y cuando estaba bajando, todavía como a 7.800 metros, me encontré a una mujer de la India tirada en la nieve. Y todo el mundo la estaba pasando como si nada. Entonces me acerco y le digo, oye, ¿estás bien? Y me volteé a ver y se suelta llorando y me dice, mi Sherpa me abandonó, ya se me acabó el oxígeno, por favor ayúdame, por favor ayúdame que me voy a morir. Y en ese instante yo dije, sí, yo te ayudo. O sea, sentí un llamado a ayudarle, dije, sí, yo te voy a ayudar. Entonces, en ese instante la cargué, la puse de pie, le armé su rapel, que es como vas bajando tú en el Everest, y la fui descendiendo con la cuerda fija. Pero al descenderla, ella tenía muy poca fuerza para poner de su parte. Y ya yo tenía que estar haciendo todo, y a ese ritmo al que íbamos, yo dije, no vamos a llegar al campamento 3. Así que en el siguiente descanso, cuando ya se acabó la cuerda, bajo yo con ella y sin preguntarle, tomé una decisión. Agarré yo mi tanque de oxígeno y se lo regalé. Y agarré el suyo que estaba vacío y lo cargué en mi espalda. Inmediatamente ella empezó a revivir. O sea, es que el oxígeno allá es impresionante como si se te acaba, pues ya eres casi inútil. Y en el momento que te regresa, ya estás otra vez. Entonces, inmediatamente ella empezó a agarrar fuerza y ya podía ir descendiendo poco a poco, todavía con mi ayuda, pero ya íbamos descendiendo a un mejor paso. Pero luego, pues ahora yo no tenía oxígeno, así que yo también me empecé a cansar, pero pues ella lo necesitaba más. Así que cada reunión, cada vez que nos podíamos estar juntos, ella me daba un poco de oxígeno, daba unas respiradas y seguíamos. Y así bajamos con colaboración juntos hasta el campamento 2. Y fue en el campamento 2 que ya encontramos a sus amigos, encontramos a todo su equipo de escalada. Ella estaba feliz, llegué, sí llegué, estoy viva. Y se volteó conmigo y me abrazó y pues me agradeció su vida realmente. Y ya, se fue. Y así fue. Muy bien. ¿Y sabes qué es de ella? Creo que mantienes contacto con Tamil, se llama, ¿no? Sí, así es. Sí, ella, luego ya pensé que ya nunca la iba a volver a ver, pero unos días después, en el aeropuerto en Lukla, que es el aeropuerto donde tú te vas donde termina la expedición del Everest, digamos, ahí me la encontré. Ella de repente me volteó a ver y me dijo, "Are you Andrew?" Y yo, "Yes, Tamil, yes", y ya. Empezamos, nos abrazamos y qué tal. Y ahí pues pasamos el contacto y nos escribimos hasta el día de hoy. Ella siempre me escribe muy, muy agradecida y yo muy contento también. Qué bien, Andrés, pues qué bonita anécdota, y la verdad es que mis respetos, porque fue un acto sumamente solidario de amor para ayudar a una persona que estaba perdiendo la vida. Y ahora dime, ¿qué próximo reto tienes en cuestión de montaña? Pues ahora toca subir el K2. Sí tengo planeado subir el K2, es la segunda montaña más alta del mundo, considerada como la más difícil del mundo. Pero yo desde el Everest, que fue hace 2 años, he seguido entrenando y desarrollando capacidades y sé que lo puedo lograr. Sin embargo, claro que es una expedición muy costosa, así que sigo buscando patrocinadores. Ahora, fíjate, platico con papás y sobre todo con maestros cuando voy a hablar a las universidades, y se preocupan mucho de los chavos, de niños, adolescentes, jóvenes, que parece que no tienen grandes metas, están como enfocados en la inmediatez, en ver el celular todo el día, y muchos de ellos no tienen grandes proyectos y parece que se les va la vida en cuestiones poco relevantes. Así que tú, ¿qué
le sugerirías a todos esos chavales que están en esa edad y que a lo mejor pueden reconsiderar su situación y ver más allá sobre algún plan importante en sus vidas? Sí, pues yo he estado muy cerca de la muerte. Una vez yo pensé que ya me iba a morir. De hecho, ciertamente me rendí. Y no porque no tenía ganas de seguir, sino porque literalmente no había nada que yo podía hacer. Esto pasó en el Everest. Gracias a Dios, Pasang Sherpa me salvó la vida. Pero en esos momentos en los que yo me estaba muriendo, en esos minutos, los pensamientos que se me vinieron a la cabeza eran pensamientos que nunca había tenido y que son realmente los más importantes. Que son, pensé en todas aquellas cosas que no hice por miedo, todas aquellas veces que no le eché mi mayor esfuerzo a algo, todas aquellas cosas que no dije, todas aquellas experiencias que no viví y que intercambié por cosas totalmente insignificantes y también todo el tiempo que perdí en cosas totalmente insignificantes. Y ese sentimiento fue de decepción y es un sentimiento muy fuerte que me ha marcado mucho. Pero al mismo tiempo también sí pensé en todas las cosas que sí viví y todas las experiencias tan increíbles que tuve, todas las veces que con toda la devoción de mi ser le dediqué a algo, todas las veces que aunque no lograra algo, le eché todas las ganas. Y de eso me sentía yo muy orgulloso. Así que la clave es que cuando se lleguen los últimos minutos de tu vida, tú vas a pensar no en cuánto dinero ganaste, qué tantas cosas lograste, sino qué tantas ganas le echaste a tu vida. Me di cuenta que lo que tu ser realmente quiere es haberle echado ganas en la vida. Y lo que les quiero decir es que esto claro que es una experiencia que yo viví muy fuerte y no se la deseo a nadie. ¿Nos puedes platicar cuál fue para que la gente comprenda? Sí, yo cuando estaba en la cima sur del Everest, eh, eh, me senté a descansar y al sentarme no sé qué pasó muy bien. Yo creo que le pegué con la cabeza a mi tanque de oxígeno, pero el chiste es que mi oxígeno se empezó a salir y se empezó a escuchar un tss. Y cuando se salió, de repente se acabó el oxígeno. Y cuando se acabó el oxígeno, de la nada, pues ya sentía que no podía respirar. Así como si estuvieras abajo del agua, casi casi no podía respirar. Y también pues me entró un poco de pánico, porque yo sé lo peligroso que es estar haciendo eso, porque es como si estoy con oxígeno, es como si estoy a 1000 metros abajo, o 1500 metros abajo de donde estoy, y de repente me teletransportan ahí, el cambio de presión hace que pierdas conciencia y mueras ahí casi casi en el instante. Entonces, en eso me paro y grito Pasang para que me venga a ayudar, y del esfuerzo de gritar me caigo y me quedo así en la nieve, ya no me podía mover, un hormigueo en todo el cuerpo, por más esfuerzo que hacía, literalmente no me podía mover. Y fue ahí viendo a las montañas que yo recuerdo que dije, pues, aquí morí. Y entonces todos estos pensamientos se me vinieron a la cabeza, y más que pensamientos concretos eran sentimientos, ¿no? Y lo que les quiero decir es que cuando llegue su momento, esténse seguros que hicieron el mejor esfuerzo en toda su vida para que el sentimiento que tengan sea de orgullo. Muy bien, Andrés. Y hay muchos papás, te decía, preocupados por esa situación de sus hijos. ¿Qué les dirías a esos papás para que puedan conectar más con sus hijos y que puedan hacer planes juntos y tener mayor vínculo familiar? Sí, pues para mí el deporte es fundamental en enseñarle a alguien cómo dedicar su alma entera a algo, ¿no? Y entonces ya me hace súper importante que los papás, así como tú lo hiciste conmigo, te impulsen a echarle todas las ganas a un deporte al que el hijo quiera, ¿no?
y que no solo te impulsen, pero que lo hagan contigo, porque ahí es donde aprendes a, pues, echarle ganas, ¿no? Y ese concepto de echarle ganas se ve luego reflejado en muchísimos otros aspectos de tu vida. Entonces, se me hace muy importante eso, el deporte. Muy bien. Ahora cerremos el cajón de la montaña y abramos el de los estudios. Y estás estudiando entonces en la Universidad de Loughborough en Inglaterra, Ingeniería Física, que es una de las carreras más difíciles. Y platícame, ¿qué te ha dejado esta experiencia? ¿Qué has aprendido en el estar ahí fuera de casa, pero sí viviendo en una universidad súper pues, abierta, que hay más de 100 nacionalidades ahí representadas? Pues sí, yo antes de estudiar en el extranjero, en la universidad, yo nunca había vivido fuera de la Ciudad de México. Entonces, hasta ese momento nunca yo había reflexionado el qué tipo de vida estoy llevando en la Ciudad de México. Y cuando me fui a vivir afuera, me di cuenta de muchísimas cosas que no me hubiera dado cuenta de otra manera. Y, y sobre todo me di cuenta del tipo de vida que quiero llevar, ¿no? Cuando estás viviendo en el extranjero y puedes contrastar tu vida, pues, originaria, en mi caso la Ciudad de México, y la vida que estás llevando ahorita, pues te das cuenta realmente de qué estabas haciendo, ¿no? Y me di cuenta que aquí, pues, sí llevaba una vida que para mí era la realidad, pero era reinada por estrés y por ansiedad y desasociación, al igual que otras cosas muy padres también, ¿no? Pero entonces te das cuenta que esa no tiene que ser tu realidad, ¿no? Y más que la tengas que cambiar mudándote, te das cuenta que realmente es un estado mental. Tú tienes la capacidad en tu mente de vivir de la manera que tú quieras. Sí somos un producto de las circunstancias en las que vivimos, pero al mismo tiempo cuando te sales de esa circunstancia te das cuenta que lo puedes cambiar. Y entonces, ahora que regreso a la Ciudad de México, vengo con una mentalidad muy diferente. Aunque siga viviendo aquí en la Ciudad de México, pues sí te cambia la vida así. Oye, y hablando de esa mentalidad, sé que, digo, además de salir, ver amigos, digo, y estudiar fuerte, te has echado unas caminatas solo ahí en los Alpes y tiene que ver también con ese mindset quizá de aventurero que has desarrollado en tu vida, de que te encanta la naturaleza, qué sé yo, porque te has echado creo que 2 tandas de quizá 4 días cada uno solo ahí en medio de los Alpes. Platícame esa experiencia. Sí, pues sí, yo tengo muy claro qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero hacer qué es lo que me llena, ¿no? En esta vida. Y eso para mí es la montaña. Así que estando allá, yo decidí, pues, mis recursos, en vez de emplearlos en, pues, salidas o así, ahorrar para irme una escapada en la montaña. Y sí, he ido 2 veces a los Alpes, 4 o 5 días solo, totalmente solo, a los lugares más remotos y agrestes de los Alpes, para como recordarme esa parte de mí de aventura que me encanta. Y, y de hecho, pues, como universitario los recursos son pocos, ahí tengo que trabajar, pero son pocos. Entonces yo de hecho me llevaba un arnés en donde colgaba todas mis cosas que me iba a llevar, que necesitaba para la montaña. Y luego en mi carry-on, o sea, en la maleta de mano, ahí llevaba todo lo demás. Entonces me ahorraba todo lo que podía de costos. Y al final no salía tan mal. Y esa experiencia de estar en la montaña totalmente solo es dura. No es muy padre, es de pura plenitud, pero también, pues, estar totalmente solo y con miedo de que, pues, a veces siente un miedo de que vaya a haber algún animal o de que si te pasa algo nadie sabe de ti. Pero el estar ahí solo reflexionando hazte cuenta que me da un regreso a aquellas cosas que he aprendido en la vida que quiero que sean mi realidad. Entonces es muy importante para mí tener esos espacios y los recomiendo a todo mundo.
que tengan una forma de encontrar un espacio así en lo que les guste. ¿Y qué comías? ¿Llevabas tus alimentos de los 4 días y te ibas ahí preparando solo como qué tipo de comida? Sí, pues yo me preparaba y hay bastantes ya comidas hechas para la montaña, para ese tipo de aventuras. Entonces es comida en sobres, que la metes a agua y o se expande o ya tiene todos los nutrientes. Entonces no pesa mucho, no ocupa mucho espacio, pero sí te nutre bastante. También una que otra comida enlatada, pero pues sí, te llevas comida para 5 días en una santa maletota de 50 kilos. Ok, y ahora que regresamos a la montaña, ¿recuerdas alguna anécdota difícil en alguna de las montañas que te haya dejado un gran aprendizaje? Pues sí, hay en la montaña, yo digo que es el mejor maestro, ¿no? Es donde más Sí. aprendes. Por ejemplo, una cosa clave que puede sonar muy simple, pero es clave y no lo piensas hasta que lo aprendes, fue cuando yo estaba en el Alpamayo, en Perú, que es una montaña de casi 6.000 metros, pero tiene una pared vertical de hielo de 600 metros. Entonces es una montaña muy técnica y pues peligrosa, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado en todo momento. Y cuando estábamos escalando de noche esa pared, yo en eso pues me quito la mochila y en quitarte la mochila y sacar algo en la pared pues es complicado porque estás literalmente vertical, te la tienes que poner así en la cuerda y es un relajo. Y estoy sacando mi agua y en eso sin querer tiro mis gogles de sol, son para cuando venga el sol, mis gogles. Y en el momento no me percaté mucho, ¿no? En el momento se caían mis gogles, chale, no, qué mala. Pero pues seguí adelante, como que no lo pensé tanto. Pero luego se vino el sol. Luego ya como a las 10 de la mañana ya estaba pegando el sol a todo lo que da. Y cuando nos salimos de la pared, de repente, pues, me llega todo la reflexión del sol en la nieve directa a mis ojos, que es durísimo. Y de hecho, en minutos te puedes quedar ciego si abres los ojos. Entonces inmediatamente me lancé corriendo a la tienda de campaña, que normalmente es un transcurso de 1 hora y media. Me lo eché como en 20 minutos porque me estaba muriendo de... Literal me iba a quedar ciego, me dolían los ojos horrible. Abría uno y cerraba el otro, abría uno y cerraba el otro. Y luego, gracias a Dios, llegué a la tienda de campaña, todavía con un poco de vista. Me tardó unos días en recuperar la vista. Pero ahí aprendí lo importante que es tener plan B. Hasta esa experiencia no había yo considerado tanto la importancia de tener un plan B, sobre todo de aquellas cosas que son esenciales. En el ejemplo de la montaña, no puedes tú ir ya a una montaña sin un repuesto de gogles. No puedes ir sin un repuesto de guantes, que si se te cae un guante también es muy peligroso. Entonces la importancia de tener un plan B. Muy bien. Y platícame de los hábitos que has construido en tu vida. ¿Cuáles son aquellos que crees que son trasladables a cualquier actividad que vas a desarrollar en el futuro, ya sea profesional, cuando apliques todo lo de la ingeniería física o en otro deporte, en la familia? ¿Cuáles son esos hábitos relevantes? Pues a lo largo de mi vida, yo en los proyectos de montaña y en las cosas académicas que requieren mucha disciplina, y en cualquier deporte que he hecho que requiere disciplina, desarrollé un hábito que se me hace muy importante, que es siempre hacer algo extra. Entonces, por ejemplo, si estoy entrenando y tengo que correr 5 vueltas a una pista, cuando termino las 5, digo una más, y entonces me echo la sexta. Si estoy estudiando para matemáticas y me tengo que estudiar todos estos problemas, ¿no?, que nos dejaron, cuando los termino, digo uno más, y saco uno más. Y este hábito, aparte de que pues sí te prepara mejor, no solo eso, sino te mantiene una mentalidad de motivación. Y se me hace muy, muy importante y se me hace que me ha ayudado muchísimo y me ha hecho sobresalir porque me mantiene motivado y me mantiene también muy bien preparado.
Muy bien, y para cerrar, Andrés, ¿qué le dirías al auditorio que nos ve y escucha sobre alguna recomendación que les des con base en tu experiencia para que puedan mejorar su desempeño? Yo quisiera decir 2 recomendaciones. Venga. La primera es que recomiendo muchísimo el poder encontrar, el encontrar un lugar en tu mente, encontrar un recuerdo en el que en el que te sentías desesperado, en el que te sentías que ya no podías más y de alguna forma te regresó esa motivación y lo sacaste adelante. Y ese recuerdo, recuérdalo muy bien y manténlo muy presente y úsalo cuando la próxima vez que tú no puedas, que sientas que no puedas, que te sientas desesperado, saca ese recuerdo, entra a él y recuerda el sentimiento que sentiste. Y asimismo recuerda tu propósito de ese momento, recuerda el por qué lo estás haciendo y sigue adelante. Vas a ver que el tener un lugar en tu cabeza al que puedas ir a recordar tu propósito es muy, muy importante, yo creo, para alto desempeño. Y el segundo es, en la montaña, tú estás, por ejemplo, en el Everest, 2 meses de expedición, más años y años de preparación. Y todo eso es solo para estar 10 minutos en la cumbre. Si lo ves así, dirás, pues no vale la pena, ¿no? No vale la pena 10 minutos por años y años y cuánto sufrimiento y cuánto esfuerzo. Pero cuando lo ves con el enfoque de que no lo estás haciendo por la cumbre, sino por la escalada misma, lo estás haciendo por el proceso, ahí es donde todo vale la pena. Entonces recuerden que pues el verdadero trofeo de algo no está en la cumbre, no está en la meta, no está cuando ya logras conseguir lo que quieres conseguir, sino está en el proceso a conseguirlo. Ahí es donde está lo más importante. Excelente, Andrés, muchas gracias. ¿Y en dónde puede la gente seguir tus pasos, seguir de todo lo que estás haciendo? Me pueden encontrar en Instagram como Andrés P. Maillard. Maillard se escribe M-A-I-L-L-A-R-D. Andrés P. Maillard en Instagram. Pues muchísimas gracias, amigos, amigas, por ver, escuchar este programa de Top Performance. Muchísimas gracias, Andrés, por compartir tu experiencia sumamente interesante. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Saludos, soy Andrés Pérez.